Saludos a todos, Dios los bendiga. Hemos titulado este último devocional de la serie sobre pecados respetables y de aquí a dónde vamos. Si nos has acompañado en esta serie, has visto algunos de los devocionales, te habrás dado cuenta que hemos estado tratando temas bastante complicados, bastante difíciles. Vimos en detalle muchos de los pecados de estos respetables que toleramos todavía en nuestra vida. Quizás te has sentido aludido cuando me escuchaste compartir sobre algunos de estos temas. Y espero que haya sido así, porque eso significa que has sido o estás siendo lo suficientemente honesto y humilde como aceptar que hay algunos de estos pecados todavía en tu propia vida, como lo hay en la mía. Eso nos da esperanza. Recuerda que 1 Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Las primeras declaraciones de Jesús en el Sermón del Monte, que lo podemos ver en Mateo 5, deben de animarnos. Los pobres en espíritu y los que lloran son los que están conscientes de su propia pecaminosidad. Y gracias a ellos son mansos y humildes con sus actitudes y acciones hacia los demás y tienen hambre y sed de justicia. Por supuesto que todavía no habían alcanzado por completo. Toda su actitud es la opuesta a la de una persona orgullosa, que se considera moralmente superior o justa en su propia opinión. Sin embargo, Jesús dijo que ellos, los que no son orgullosos, son los que son bienaventurados. Y al narrar Jesús también en sus parábolas, creó personajes para dar énfasis a sus propias enseñanzas, de manera que sus oyentes se sintieran llamados a hacer algo. Considera, por ejemplo, la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que oraban en el templo, como vemos en Lucas 18. A los ojos de los judíos no podía haber mayor contraste que entre un religioso fariseo y un odiado recaudador de impuestos. Pero nosotros necesitamos ser como ese recaudador de impuestos, que fue honesto y humilde y admitió sus pecados, los pecados sutiles que cometió. ¿Para qué? Para experimentar amor y el perdón de sus pecados. Pero también debemos de enfrentarlo, obviamente, y resolverlo. El peor de los pecados en términos prácticos es negar que esos pecados respetables o sutiles existen todavía en nuestra vida, como hemos podido observar en esa misma parábola con el religioso fariseo. El primer paso para lidiar con cualquiera de los pecados mencionados es reconocerlo, de nuevo lo repito, y arrepentirnos de nuestra actitud. Más bien, para utilizar la terminología que usa Pablo, dice: haced morir estos pecados sutiles, como lo vemos en Romanos 8:13. Aquí hay una lista ahora de pecados sutiles que hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la impiedad, de la ansiedad, de la frustración, de la falta de contentamiento, de la ingratitud, del orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, impaciencia, la irritabilidad. Yo no sé si se han visto ustedes representados. La ira, el juzgar a los demás, la envidia, los celos, la competitividad y también el control. Los pecados de la lengua, entre los que hablamos del chisme, la calumnia y la crítica. Y por último, de la mundanalidad, donde vimos el amor al dinero, la inmoralidad y la idolatría. Si cuando repasaba esta lista viste que algunos de estos devocionales no los has visto, pues aquí en la descripción del video te dejo un enlace a la lista de reproducción donde puedes encontrar todos los devocionales de la serie. Pero sobre todo, si al recordarlos te ha venido algún pensamiento de que todavía estás batallando con alguno de ellos, por favor, continúa pidiéndole a Dios que te abra los ojos al pecado que has estado tolerando y que te has negado a reconocer, pero que está todavía presente en tu vida. No hay sustituto alguno para la humildad y la confesión sincera del pecado, pues este es el primer paso para enfrentarlo. Primera de Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino para limpiarnos de toda maldad. La Biblia no hace una evaluación discriminatoria de pecados, sino que lo juzga a todos por igual. Después de examinarlo a la luz de la palabra de Dios, tenemos que confesar todos los pecados que el Espíritu Santo trae a nuestra mente, incluyendo las características que nos faltan en la vida para estar llenos del Espíritu Santo. Mientras no llamemos a las cosas por su nombre y designemos como pecado
nuestra falta, por ejemplo, de compasión, nuestra falta de templanza, nuestra falta de humildad, nuestro enojo en lugar de benignidad, por ejemplo, nuestra amargura en lugar de mansedumbre o nuestra incredulidad en lugar de tener fe, nunca podremos aspirar a estar llenos del Espíritu Santo. En cambio, en el momento en que reconocemos que existen estas deficiencias, constituyen así pues un paso para confesar nuestra necesidad de Dios. Él nos limpia de toda maldad. Mientras no actuemos así, no tendremos la plenitud del Espíritu Santo, porque Él solamente utiliza instrumentos para honra, como dice 2 Timoteo 2:21. ¿Has pedido a otras personas que evalúen si hay pecados sutiles o respetables en tu vida? Si no lo has hecho, este sería un buen momento para hacerlo. Aparta un cierto tiempo para estar con tu cónyuge, con tu hermano, con una hermana, con un buen amigo, una buena amiga, y pídele que te hable con honestidad. Dile que no te pondrás a la defensiva o que no cuestionarás su evaluación. Tan solo escucha y no comiences a justificarte o a entrar en negación. Recuerda que nuestra santificación progresiva, esto es, el despojarnos del pecado y vestirnos a la semejanza de Cristo, está cimentada en dos piedras fundamentales: la justicia de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Siempre mira a Cristo y su perfecta justicia para saber dónde te encuentras tú, sabiendo que eres aceptado primeramente ante Dios. Y recuerda, si estás unido a Cristo, el Señor te ve envuelto en su justicia perfecta, cubierto por su preciosísima sangre. Siempre acude también al Espíritu Santo para que te capacite a enfrentar el pecado que hay en tu vida y para producir obviamente su fruto espiritual. El mundo que nos rodea nos está observando, aunque ridiculice nuestros valores y rechace nuestro mensaje. Siempre pensemos que los demás no perciben nuestros pecados sutiles. Claro que sí lo hacen. Reconocen nuestro orgullo o ira o crítica. ¿Piensan que somos gente súper santa? ¿O por el contrario piensan que somos hipócritas porque no practicamos lo que predicamos? Confrontar nuestros pecados aceptables o respetables en humildad y en sinceridad puede ayudar mucho a erradicar esa imagen de nosotros. Finalmente, permíteme insistirte en las palabras de 1 de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Espero que todo lo que durante estos devocionales hemos estado hablando y compartiendo te haya ayudado a cambiar y a crecer más a la altura de nuestro Señor. Este ha sido obviamente mi deseo y le pido a Dios que te dé el convencimiento y el poder para acometer los cambios necesarios en tu vida. Dios es un Dios de poder, pero Dios es también un Dios de orden y por supuesto de misericordia, amor y perdón. No dudes en ningún momento acudir a Él. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.